Hola, ¿qué tal amigos? Lo que la gente pregunta, comienza el año lectivo 2014-2015 con grandes expectativas como cada año en cuanto a lo que va a ser la formación, el futuro de nuestros hijos, de los muchachos, de cada uno de nosotros. Para hablar del tema de cuáles son las esperanzas, los reclamos que tienen desde la perspectiva de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, nos acompaña asesor del Consejo Consultivo de FENASOPADRE, Nancy Hernández. Muchísimas gracias, Nancy, por estar con nosotros. ¿Cómo se vislumbra el año 2014-2015? Concluimos el 2013-2014 con un reclamo por parte de FENASOPADRE a lo que es la colección bicentenaria al Ministerio de Educación. Se fue ese año, comienza este otro. ¿Cómo arranca? ¿Qué tal, José Vicente? Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, al finalizar el año lectivo acabamos con varios problemas que agudizan el inicio del próximo año escolar, que por alguna conseja equivocada el ministro de Educación está empeñado en que este año escolar se inicie el último día hábil de la primera quincena de septiembre y no como establece el vigente Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, que es el primer día de la segunda quincena de septiembre, es decir, el 16 de septiembre, el martes 16 de septiembre, y además así está estipulado. Pero, ¿qué tenemos nosotros al finalizar el 2013-2014? En primer lugar, una consulta que no ha sido validada y que no han arrojado resultados a pesar de que el ministro dijo que en los primeros días de septiembre o finalizando el mes de agosto iba a arrojar los primeros resultados. No los hay. En segundo lugar, el ministro prometió en aquel momento que no iba a haber reforma curricular, sino posteriormente, cuando se arrojaran los primeros resultados de la consulta, se iba a abrir un proceso de consulta sobre las líneas gruesas que marcarían ese currículum oficial. Sin embargo, antes y durante el proceso de consulta, el ministro anunció, y sobre todo comenzando el proceso de consulta, que mediante una figura que no existe en ninguna ley venezolana llamada las alianzas estratégicas, se contrataba empresas para imprimir, editar y distribuir 33 millones de libros de los 70 títulos de la colección Bicentenario. Si no hay una reforma curricular, si todavía no aparece en Gaceta ninguna propuesta distinta al cambio curricular, ¿cómo es que el ministro va a dotar desde inicial hasta el último año de educación básica, de educación media en bachillerato, de libros a nuestros muchachos sobre las bases de un programa de estudio que no ha sido validado ni legalizado ni sancionado legalmente y además con una figura poco transparente porque no es un proceso de licitación pública ni son tampoco 10 bolívares que se van a gastar allí para editar, imprimir, editar y distribuir 33 millones de libros. ¿Qué les angustia a ustedes de la colección bicentenaria, en el fondo? En el fondo nos angustia en primer lugar, uno, que ese es un currículum de facto que está, porque recordemos que el currículum tiene varias aristas. Primero, lo que es el contexto y las ciencias transversales. En segundo lugar, lo que son los planes de estudio. En tercer lugar, los instrumentos con el cual el maestro en el aula ejecuta el currículum. Y esos son los libros de la colección bicentenaria. Entonces, nosotros en este momento tenemos un desfase en Venezuela. Tenemos, por una parte, instituciones educativas que se llevan por el currículum oficial, aprobado en el año 97, con las modificaciones sucesivas y actualizaciones, y tenemos unas instituciones fundamentalmente dependientes del Estado que están trabajando, incluso aquellas que dependen directamente del Ministerio de Educación, es decir, las escuelas y liceos nacionales, no los regionales ni los municipales, no los nacionales, en las cuales la instrucción de los jefes de las zonas educativas es que es un texto único y obligatorio. ¿Cuál es la diferencia? Contraviniendo el mandato constitucional que establece una educación plural, diversa y además fundamental de todas las corrientes de pensamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un currículum y el otro? Por supuesto, todo currículum tiene su orientación. En el caso del currículum oficial hay una diversidad de temas. Es falso lo que dice el ministro, que aquí hay una intencionalidad de favorecer a empresas editoras y la empresa privada satanizando la iniciativa privada. No, porque, y es una de las cosas que debemos decirle al ministro, de hace aproximadamente 5 años, 5 o 6 años, se eliminó la Comisión Evaluadora de Textos Escolares del Ministerio de Educación de composición plural, que es la que recomendaba qué libros pudieran ir o no. Estos libros además eran de libre consulta y cada institución educativa decía, bueno,
Este es el libro que recomendamos, pueden buscar otro. Hay además fuentes de investigación con las nuevas tecnologías de información y la comunicación. Hay instituciones educativas que editan sus propios textos en áreas específicas. Es decir, hay una multiplicidad de fuentes bibliográficas para la formación del niño y el adolescente. En este caso, la única fuente sesgada, con errores, con conceptos que no son actualizados, que además con creencias que no son científicas y con transmisión de conocimientos muy sesgados de la historia, es la colección Bicentenario. ¿Qué trae, por ejemplo, la colección bicentenaria que permita sustentar esa afirmación del sesgo, de lo limitado, de los errores, para que la gente pueda decidir por sí misma si en efecto hay peligro en la colección bicentenaria? Bueno, fíjate, yo por ejemplo te trajo varios textos de la educación primaria, desde segundo a sexto grado. Este libro que se llama La Patria Buena, es un libro de matemática de quinto grado, llamado La Patria Buena. Este libro aparentemente inocente inicia su texto con problemas de fracciones y sin embargo, dentro de los problemas de fracciones, al final dice que algo para conversar debe ser saber qué significan las leyes habilitantes, saber qué significa el Consejo Comunal, cómo se establecen las relaciones entre la familia para discutir su participación en el Consejo Comunal. Estamos hablando de matemática de quinto grado. O sea, matemática que tiene que ver matemática con Consejo Pero Comunal, no con ley habilitante. No solamente eso, sino que además en el objetivo estableciendo, que dice Conociendo mi país, que habla de todo lo que son los paralelos, los meridianos, la ubicación geográfica, dice cosas como esta. Rómulo Gallegos nació en 1884 y fue un escritor. ¿Por qué lo asocian? Porque Rómulo Gallegos es el autor de Canaima. Pero hasta ahí llega. No hablan de que Rómulo Gallegos fue presidente de la República, que fue derrocado por un golpe militar. Eso fue un texto que además tampoco aparece en las ciencias sociales, en los libros de ciencias sociales, pero tiene esta perla, José Vicente. Están hablando del estado Miranda como uno de los estados más importantes del país. En matemáticas, ¿no? Seguimos en matemáticas. Okay. Y entonces, claro, vas llegando, porque se supone que el estado Miranda está con determinados meridianos y paralelos, lo ubica y dice que además en la ciudad mirandina de Guarenas, para niños de quinto grado, estamos hablando de niños de 11 años, en el terminal de Trapichito se inició la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Llamada posteriormente el Caracazo, el 27 y 28 de febrero la gente se alzó contra las medidas económicas neoliberales del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, quien ordenó a las fuerzas de seguridad del Estado masacrar al pueblo. Primero es un error, porque esas medidas económicas se dictaron el 15 de marzo de 1989. Y le estás diciendo a los niños de quinto grado que en la historia de este país se dictaron unas medidas que fue lo que ocasionó el Caracazo, cuando eso no es cierto. Pero además... Y es en matemáticas. Seguimos insistiendo que es matemáticas. Le hacen un plano al niño del terminal de Trapichito para que fije en su memoria dónde fue esa rebelión popular y enlazan esa rebelión popular a lo largo del texto con lo que es la alternativa y que originó luego la rebelión, el golpe de Estado del 4 de febrero y el golpe de Estado del 7 de noviembre, pero no hablan de golpes de Estado, hablan de rebeliones. Es decir, cambian el sentido a la historia. Y estamos hablando de libros de textos para niños de 11 años máximo. Ok, ese es un ejemplo. ¿De cuántos libros? No hablemos de la cifra total de libros impresos, de los 30 millones, los 33 millones, sino de la cantidad de libros por materia. ¿De cuántos libros estamos hablando que consiste la colección bicentenaria y en cuántos de esos libros encontramos manejo sesgado similar? Estamos hablando de 70 títulos que van. 70 títulos. 70 títulos, desde el primer nivel de preescolar hasta el último año de bachillerato y técnica media general. 70 títulos que abarcan todas las materias con unos ejes transversales que no se corresponden con el currículum oficial y que además no establecen actualización de conocimiento. Pero en todos y cada uno de estos títulos, aparece una figura que tampoco es legal. El primer jerarquía, que hay aquí dice Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo de la Revolución Bolivariana. Eso no está ni en esta Constitución ni en las leyes. Él puede ser el comandante supremo de la revolución de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y eso es un cargo legítimo como partido. Cualquier partido puede hacerlo, estamos en democracia. Pero que me digan a todos los venezolanos, el ministro de Educación de todos los venezolanos,
y el presidente de Educación, del presidente de la República, de todos los venezolanos, hayan votado por él o no, pero es el presidente de la República, no existe ningún cargo por encima del Poder Ejecutivo en este rango, que es una rama del Poder Ejecutivo, y así lo establece todos y cada uno de los títulos. Hablamos de dos currículums, un currículum oficial del año 97, si mi memoria no me Sí. falla que dijo, y un currículum bolivariano. ¿Qué porcentaje de la población estudiantil está obligada a estudiar por este currículum bolivariano exclusivamente? Estoy hablando cerca del 80% de los estudiantes venezolanos. O sea que Porque solamente el 20% de los niños están... perdón, en este momento el 75%, y te voy a explicar por qué. El 75% de los estudiantes venezolanos es lo que atiende lo que llamamos la escuela oficial. El sector privado de la educación, la escuela privada, atiende el 25% de los estudiantes venezolanos con el 20% de los planteles educativos. Pero ese 25% en este momento, sobre todo aquellos colegios subvencionados, está siendo presionado para que utilicen como texto único y obligatorio la colección bicentenaria. Ok, no hay texto único, pero es obligatorio utilizar esto en ese 25% de los colegios que no están obligados a descartar los demás textos. Ningún texto es obligatorio, ni para la escuela oficial ni para los planteles privados. Ningún texto es ni puede ser obligatorio. O sea que ni siquiera la colección bicentenaria es obligatoria para el 80% de Ni la... siquiera. ¿Por qué? Porque Entonces, nuestra Constitución establece una educación plural. Tengo que ver todas las corrientes. ok, una cuestión es el deber y otra cuestión es el es. El En la es, práctica, en la- ¿es o no es obligatorio y exclusivo? En la práctica hay una imposición, incluso penalización, amenazas, prácticas coercitivas hacia los docentes en los cuales ellos no apliquen esto. La realidad es que los docentes en buena parte no están aplicando la colección bicentenaria. Voy a hacer una abstracción. Más allá de los del interés ideológico que vimos en este ejemplo que nos mostró, en cuanto a la calidad, en lo que, por ejemplo, matemáticas, está hablando o está enseñando, ¿es una enseñanza correcta de la matemática o no? En términos generales, para el grado en el cual estaban allá, pudiéramos hablar de que eso no ha cambiado los contenidos curriculares que estaban allí. El problema no es ese, el problema es cuando tú te vas a otras materias, por ejemplo, en el texto de segundo grado. Segundo grado estamos hablando de niños de 7 años. Bueno, hay un leitmotiv casi del libro de segundo grado de niños de 7 años, donde lo importante es insertar el concepto del buen vivir. Sabemos que esa categoría es una categoría fundamentalmente orientada desde el gobierno nacional para hacerle ver a los venezolanos que con restricciones, con escasez, con libreta de racionamiento, con bajos salarios, con colas en los mercados, en el automercado, es el concepto del buen vivir. Es decir, todo dependiente del Estado. Y este concepto atraviesa, es un eje transversal del contenido de ciencias naturales en segundo grado. Pero no solamente eso. Por supuesto, aquí también aparece el comandante supremo de la revolución, sino que además hay conceptos, es un niño que está aprendiendo a hablar, y hay conceptos en el libro donde habla, por ejemplo, de un poema de una poetisa, ellos hablan poeta, pero es una poetisa cariña, donde habla del agua y señala, por ejemplo, pasó la ola ondulando su mirada y en un minuto de siglo fue narrándome cruzando el río cómo los pueblos se han liberado. ¿Qué tiene que ver el agua con la liberación de los pueblos para un niño de segundo grado? Es decir, hay que, y en eso los especialistas, en este caso lo haría yo soy psicólogo y sé cómo trabajar un análisis de contenido que me diga qué es lo que yo quiero, qué está detrás de las palabras y sobre todo para un niño de segundo grado. Pero por ejemplo, cuando están hablando del petróleo, el logo que aparece es el logo de PDVSA y señala que se llama Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima fundada en 1976. Pero no hablan de todo el proceso que llevó a que PDVSA se convirtiera en una empresa del Estado. El proceso de nacionalización del petróleo, de cómo hubo antes de la nacionalización el proceso de reversión, de cómo funcionó PDVSA a partir de 1976, siendo la primera empresa petrolera del mundo y que ahora en el estado en que está. Y dicen además que PDVSA es la que nos garantiza la energía para el buen vivir. Segundo grado. Al final del día, si durante 14 años yo le estoy hablando de conceptos a ese niño que no tienen que ver con la realidad, porque tenemos en otros libros de ciencias sociales, donde por ejemplo el concepto de descentralización no es la autonomía de gobernaciones y alcaldías, sino el Consejo Federal de Gobierno que da los recursos para los órganos del poder popular inconstitucional que no existe en ninguna parte,
En nuestra Constitución, al final de 14, de 13, 14 años, voy a tener a un ciudadano o a un sujeto, no un ciudadano, que va a captar una realidad que no es la que tenemos en el país. Me quedan 5 minutos apenas. Vamos a avanzar más allá de la colección bicentenaria. El ministro ofrece, promete, sugiere un sacudón en materia educativa. Desde la perspectiva de FENASOPADRE, ¿hace falta un sacudón? Y si lo hiciera, ¿en qué aspectos? Bueno, lo que llama la atención es que parece que el ministro, después de 15 años, fue que se dio cuenta que las cosas en el ministerio no funcionan. Después de 15 años. El ministro está haciendo promesas y diciendo en su discurso de enero de este año como si él no tuviera su cuota parte de responsabilidad en los 14 años anteriores. El Ministerio de Educación siempre, no de ahora, siempre ha sido un problema real de administración y de conducción. Cuando en un evento pasado, hace aproximadamente unos meses, le propusimos al Ministerio de Educación, seriamente en ese foro, la autonomía y la garantía y el respeto al derecho de los padres de decidir sobre la educación de los hijos, pero además a que aquí tenía que hacerse una reforma fundamental donde las escuelas y liceos dependieran de las alcaldías y gobernaciones y que el Ministerio de Educación se dedicara a lo que es la generación de políticas públicas, de revisión de contenidos curriculares, digamos, de controlar y orientar las líneas gruesas en materia educativa, pero dejar el hecho educativo en manos del que está más cercano al ciudadano, que son las gobernaciones y las alcaldías. Lo primero que nos dijo el ministro de ese foro es que él no lo iba a hacer, porque él no podía permitir que las escuelas dejaran de depender del Ministerio de Educación. No es que no dependa, simplemente que cada vez que yo tengo mi ejercicio más cercano al mandatario que tengo allí, pues evidentemente las labores de control de ciudadanos son mucho más efectivas. Pero ¿cómo va a saber el ministro, por ejemplo, que una escuela en Tucupita le faltan las canchas o no tiene lujo, se cayó el techo, no tiene bibliotecas o no tiene docentes, si para eso tiene que atravesar toda una cadena burocrática para intentar llegar a la dirección del área en el despacho de sala? Yo creo que el ministro debe sentarse muy bien y aprender a escuchar que le cuesta mucho y sobre todo... ¿Está formado para ser ministro? No tiene formación docente. Él no tiene formación docente. Él es abogado, tuvo un cortísimo ejercicio profesional en la Universidad Bolivariana, en la UNEFA, tuvo un cortísimo de meses, donde por cierto en ese periodo cortísimo salieron 300 profesores despedidos de la UNEFA, en la gestión de él como miembro del Consejo Rector de la UNEFA. Pero además es un ministro que no sabe, no conoce la educación en Venezuela. Ese es un tema de verdad bien difícil y ahorita se nos acerca, entre otras cosas, porque habría que pedirle al ministro dónde está el calendario escolar 2014-2015, Todavía no que a existe. estas alturas no existe. En apenas 2 minutos que me quedan, hay una realidad que también tienen que afrontar los padres y representantes, la inflación, el costo de la vida, tanto para vestir al muchacho, para equiparlo, como para darle los utensilios, los útiles escolares. ¿Cómo está afectando? ¿Cómo están recibiendo ustedes la realidad? Mira, hay dos cosas allí. Uno tiene que ver con lo que está afectando el sector privado de la educación, con la resolución 114. ¿En qué consiste la La resolución resolución 114? 114 dice, entre comillas, que los padres ahora, como si no ha sido nunca, tienen el derecho a decidir cuánto van a invertir. Eso siempre lo hemos ejercido los padres. Okay. Pero además hay una trampa en esa resolución, porque si no se hacía en los meses de julio y agosto, es decir, en periodos de vacaciones, el ministerio lo hacía a partir del 1 de septiembre. Denunciamos esa oportunidad y se lo hicimos saber al ministro que eso era una norma de imposible cumplimiento y la realidad nos está dando la razón. Okay. En segundo lugar, hay algo que llamamos la canasta escolar. ¿Y qué significa la canasta escolar? No solamente es el pago en el sector privado de la matrícula y las mensualidades, sino en el sector oficial, que es el mayoritario, es el pago de transporte, el programa de alimentación escolar, los uniformes, la dotación, los textos escolares, los útiles escolares, y eso es lo que garantiza la gratuidad de la educación. El Ministerio de Educación no está garantizando eso y se escuda bajo unas llamadas ferias que no van a garantizar y que en este momento nosotros podemos hablar de alrededor entre 6.000 y 7.000 bolívares por alumno para garantizar que la canasta escolar esté dotada. Me queda menos de un minuto, una última inquietud. El ministro anuncia sacar de la jubilación del retiro a profesores para que den matemática, química y física. ¿Cómo ve eso? O sea, ¿dónde está la generación de relevo, la que se formó, la que debía sustituir a los otros? Con esa declaración el ministro lo que hace es reconocer el profundo fracaso de dos programas que hizo. Uno, la batalla por el primer año y dos, la micromisión Sucre. Y se lo dijimos en su oportunidad cuando la anunció en el mes de junio.
eso no conduce a ninguna parte porque yo no puedo preparar docentes en 3 meses. Pero además, no solamente reconoce el profundo fracaso, sino con una inflación, según el Banco Central, de más del 60%, en estos momentos ofrece el 15% de aumento. Es un insulto a la profesión docente. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nancy Hernández de FENASOPADRE y a ustedes, amigos, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta.